No hay un inicio para esto. Solo es una pequeña declaración de intereses. Nunca pude sentir lo que realmente es hacer lo correcto, y a día de hoy sigo dudando sobre el significado de hacer verdaderamente lo correcto. Pero me estoy adelantando. Me llamo Fabián. Soy un médico, especializado en el área de oncología. Y si alguien sabe de qué se trata esa área, podrá comprender lo complicado que puede llegar a ser trabajar de ello. Los constantes casos de lugares menos esperados, la desidia de quienes creen que solo es un malestar temporal, la despreciable cantidad de gritos y lloriqueos en todas las habitaciones, y todo siendo en vano, pues la muerte, por más esquiva que sea, latentemente se mantiene, en silencio, esperando para llevarse finalmente a su próximo acompañante. Como doctor uno debe de acostumbrarse a los decesos, pues es parte natural del orden selectivo de la vida. Sin embargo, dentro de todo, hay quienes se aferran a continuar, incluso si todo se postra frente a ellos, en contra, como un muro de mármol impenetrable. Cuán voluntariosa es la gente con cáncer que no quieren abandonar este mundo sin luchar. ¿Pero por qué luchan? ¿Por la vida o por lo que conlleva sus propias vidas? Me he cuestionado esto cuando tuve un caso en particular. Este caso del cual es motivo esta carta. Yo suelo dirigirme a una sala especializada para las personas con cáncer, alejada lo más posible de las otras salas, donde solo hay enfermedades contagiosas, mutilaciones, cirugías estéticas, entre otras cosas. Procuran alejar a la carne de cañón lejos de quienes todavía tienen pase libre para seguir de pie. En mis casos no trabajo solo, pues tengo la compañía de una de mis amigas, quizá la mejor que he tenido. Su nombre es Luna. Una mujer muy valerosa, bondadosa y todo lo que pueda terminar en osa, con un corazón de oro, temple de hierro y la voluntad de diamante. Es alguien que no quiere escuchar un no, como respuesta, ante la adversidad. Siento que ella es más valerosa que mí en ese sentido, y no la culpo. Tener la voluntad suficiente de continuar, pese a lo oscuro que es el cáncer, es digno de respetar y de admirarse. Ella también suele tener dos compañeros quienes también nos han acompañado. Uno de ellos se llama Luis, quien increíblemente es la persona más estúpida que he conocido. Vulgar, burlón y algo torpe con sus reflejos. Es la viva imagen de que para ser doctor solo requieres tener buena memoria, pues ni siquiera es capaz de colocar una sonda, o inyectar adecuadamente a pacientes. Creo recordar que casi mata a una niña por eso. Por fortuna, aunque imbécil, tiene mucha suerte para continuar. Y la otra persona presente era una chica, se llamaba Lía, y digo se llamaba porque a este punto, ella decidió abandonar todo posible contacto con este caso que les voy a contar, y por consecuencia, con nosotros. ¿Acaso habrá sido algo tan desastroso como para poder alejar a un médico? Inclusive de aquella doctora que era capaz de ver cadáveres en putrefacción? Yo lo creo probable. Fue un 30 de marzo cuando todo comenzó, posiblemente fue un día como cualquier otro cuando llegó. Era un niño pequeño. Todo era como de costumbre, el sonido del hospital con la gente buscando, en general, a doctores para sus malestares, pidiendo medicamentos en la caja principal donde tenían que dar la receta, donde la recepcionista se cercioraba de que la receta estuviera firmada y no fuera una falsificación. También de aquellos niños corriendo de lado a lado, desesperados, siendo reprendidos por sus padres, a veces, y otras solo siendo criaturas ineptas, chocando con los doctores. Creo recordar que a veces solían caerles agua de urinales o mierda incluso. Era divertido y ya luego de eso cerraban la boca. Las paredes del hospital solían ser bastante delgadas y el sonido penetraba en todo el lugar.
No había silencio ninguno. También era frecuente el escenario donde solía decirle un cirujano a sus familiares, o que había sido un éxito, o que estaba en cuidados intensivos, o directamente que su familiar había muerto. Esa era la parte más oscura del día, que posiblemente se hubiera solucionado si tan solo se hubieran cuidado más. Entre batas, cofias, zapatillas blancas y pisos relucientes, fue que lo vi. Venía en una camilla, cubierto por una tela oscura, como si se tratara de un cadáver, en dirección al quirófano. Sin embargo, ¿quién diría que después los oncólogos, pobres diablos, tendrían que hacerse cargo de él? Fueron varias horas, en donde nuestro supervisor, por decirlo así, se acercó para informarnos de que el chico que estaba en cirugía, solo le sería removido el corazón, porque este tenía un tumor de naturaleza extraña, capaz de debilitar a todo el pequeño. Era un cáncer de corazón, y nos ocasionaba cierta melancolía el pequeño. Yo mostré mi aspecto más frío ante el problema, pues debía mantenerme así para ser el bastión del equipo. A veces ser la roca es algo que odio, pero es necesario. Pasaron varias horas, hasta que fue llevado a la sala de oncología, para ser registrado. Preguntando por él, no hubo nadie que pudiera recogerlo. Al parecer, su apellido era irreconocible para el hospital, y también era difícil encontrar a un familiar. En las pertenencias del niño, no estaba nada más que su ropa, y un collar que tenía un número. 2, 5, 8, 3, 4. No supe qué hacer más que solo preguntarme de dónde provenía. Ni Lía, ni Luna, ni siquiera Luis mostraron algo de vida tras oír el caso. Primera ocasión en la que yo fui quien tuve la mayor reacción de todos ellos. No era por miedo, asco o siquiera algún tipo de sospecha infundada al pequeño. Era la curiosidad por saber de dónde provenía. No conocíamos al muchacho de primera instancia, sin embargo, al momento que este nos fue presentado, todos quedamos atónitos. Creo recordar que Luis vomitó del asco, Lía y Luna solo miraron en silencio, y yo fruncí el ceño. Imaginen, en su mente, a un niño sumamente delgado, con la carne pegada a las costillas, a los brazos, con ese estómago inflado que suelen tener cuando son muy delgados. Los pies tenían uñas con un poco de necrosis, pues parecía que nunca habían sido limpiadas. El pecho estaba hundido, como si no tuviera esternón el pequeño, sin embargo, el factor a destacar no fue para nada el pecho, y eso que el problema era un cáncer en el corazón. Su rostro era quizá la aberración más monstruosa que he visto en mis años como estudiante, pasante, residente y médico. Estaba muy grande su cráneo, tenía manchas oscuras en sus sienes y parecía que los ojos se iban a salir en cualquier momento, aunque los párpados podían soportarlos, pero con mucho esfuerzo, pues las venas de los mismos estaban tan apretadas por el ojo y la piel que se podía ver el paso de la sangre, como un relieve. El ojo estaba rojo, pero la parte más blanquecina estaba amarillenta, como si tuviera ictericia. Vi los análisis para estar seguro y al parecer no tenía ningún mal hepático. Quizá hubo una infección o falla de medicamentos, no obstante, pese a todo pronóstico, estaba bien. No había alteraciones en la sangre, sus glóbulos blancos se encontraban bajos, por consecuencia del cáncer, y al parecer sus análisis de orina, de piel, de cualquier posible enfermedad o comorbilidad, daban a un paciente estable, al menos, lejos del cáncer en el corazón. El supervisor, con cierta frialdad, nos dijo que solo tendríamos al paciente una semana, pues al no tener un familiar cercano ni ninguna figura de autoridad que pudiera hacer algo con él, la política del hospital era de una semana, al menos en esos casos, hasta que pudiéramos encontrar a un responsable. En caso de no tenerlo, sería enviado a un orfanato, donde su tratamiento sería financiado por el mismo orfanato. Tenía la corazonada de que quizá era mejor que muriera a que terminar en un lugar como esos. Sin embargo, mi trabajo no era opinar, era solo hacer y seguir. Como buen médico aprendí que podrás tener la razón, pero tu opinión importa tanto como un vaso de agua para un rico. No sirves, no interesas, posiblemente seas solo alimento para las plantas o los peces más insignificantes. Y no soy pesimista, solo he comprendido que hablar de más me puede costar incluso mi cabeza. Y así, con aquel rostro extraño, con esa boca retorcida y la nariz de cerdo, no pude sino sentir cierto rechazo. Comenzamos su tratamiento lo más pronto posible. No fuimos muy atrabancados y tuvimos el cuidado suficiente, pues estar en aquella condición no era responsabilidad suya, mucho menos tener la mala suerte de que nadie lo quisiera.
Lo tuvieron que conectar a una máquina para que el corazón pudiera funcionar bien, sin embargo, fue algo complicado, pues el corazón tenía una forma extraña, un relieve grueso y duro, como un callo, cuero o cartílago, que estaba en el corazón. Al conectarlo, tuvieron que hacerlo por lugares invertidos, pues había algo en el electrocardiograma que nos hacía sospechar de la naturaleza de aquel niño. No era capaz de detectar la sístole y diástole de forma adecuada. Por lo general, el corazón tiene una presión de 120/80, y aquí parecía un chiste de mal gusto, pues era 80/120 miligramos de mercurio. Esto en un escenario normal podría ser una falla o alteración cardíaca, pero al parecer el paciente se encontraba estable, pues no presentaba convulsiones, seguía respirando de una forma particular, que era la misma en todo el tiempo que se mantuvo aquí con nosotros y no parecía padecer, más allá de que sus ojos se movieran de forma repulsiva. Y ya con el niño estable y perfectamente funcional para poder soportar el tratamiento, comenzamos con los primeros medicamentos. Primero, con un catéter, inoculamos el medicamento por vía intravenosa, sin embargo, pasaba algo inusual en la forma en la cual el cuerpo del niño recibía el medicamento. Si alguna vez han visto cómo es que el cuerpo reacciona con una carga eléctrica, mostrando quemaduras poco a poco y ennegreciendo la piel, puedo decir que así fue como el cuerpo del niño recibió el medicamento. Nos preocupamos al ver la vena por donde había entrado, ennegreciéndose y lentamente carcomiendo la piel. Quitamos apresuradamente el catéter de la muñeca del pequeño, que rápidamente fue perdiendo aquella coloración, tras que le fuera quitado el medicamento. Posterior a ello, viendo nuestra situación tan comprometedora, decidimos hacerlo por vía oral. No sería una pastilla o tableta, sino por un suero. Había una posibilidad de que esto lograra cambiar la recepción del medicamento. Entonces, preparando una solución, metimos una sonda al pequeño, quien pudo, ahora sí, y aliviando nuestros nervios, recibir de manera exitosa el medicamento. Todos estábamos un poco alterados por lo que había pasado, por lo que decidimos descansar un poco, de todas formas, entregando el expediente, explicando la situación y hablando con detalle a los enfermeros, pudimos hacer caso a otros casos. Inclusive diciendo que, en caso de que las cosas se pusieran peor, llamarnos lo más rápido posible, pues no podíamos contar con que la naturaleza desconocida del pequeño fuera a nuestro favor, así que era mejor estar prevenidos. Ese primer día al conocerlo, y al segundo cuando pudimos estabilizarlo, fueron lo que me hizo replantearme la naturaleza de las enfermedades. Es cierto que no conocemos demasiado bien las funciones de nuestro cuerpo, que somos un mar de bacterias, virus y otros microorganismos que van vagando lentamente, esperando el momento para tomar posesión de nuestro sistema inmunitario. Sin embargo, a diferencia de lo que se suele creer, la naturaleza del cáncer es lo más cercano a un verdadero horror. En esencia, un cáncer no es tan simple como una enfermedad, es una mutación en el proceso de multiplicación celular, que puede ser desde la multiplicación de las células a un punto que es incapaz el cuerpo de lograr regularlas, o una inoculación del gen cancerígeno, como si fuera un parásito celular, que es algo complicado de explicar de una forma más precisa. Lo cierto es que esto nos demuestra la naturaleza del cuerpo, que quien debe de regular su función es el cerebro, para evitar excesos, laceraciones o inclusive accidentes, pero a veces el cerebro es estúpido o más bien el portador. La mente es poderosa e inclusive el cerebro, la computadora, puede codificar el mensaje de autolesión o suicidio. Entonces, ¿será que las enfermedades son parte de la naturaleza humana de querer acabar consigo mismo? Entonces, ¿en qué se basa la vida? ¿En qué consiste mantener la vida como se le conoce? Podría ser algo como lo dicho por Freud de la pulsión de muerte y la pulsión de vida, sin embargo, somos más propensos a la muerte. Mi dilema interno sobre la naturaleza de las enfermedades terminó cuando, después de nuestro turno y en casa, me llamaron desde el hospital. Que algo horrible había sucedido. Me preguntaba qué era, pues solo me dieron detalles mínimos, de que el paciente que no tuvo registro, estaba ocasionando algo extraño en los demás pacientes. Al llegar, siendo igualmente acompañado por mis colegas, y manteniendo el temple inmutable, aún internamente esperando lo peor, pudimos ver qué ocurría. El niño estaba ahí, acostado, sin ningún tipo de alteración. Pero no era el niño el problema. 2 cadáveres con la piel reseca, con el tono casi necrótico de su semblante y el aspecto cadavérico de su vida, nos dijeron que algo no estaba bien. Los demás pacientes fueron cambiados de sala en lo que este paciente tenía un cuidado especial, para determinar qué era lo que se iba a hacer. Todos no pudimos sino ver, de forma trastornada, los 2 cadáveres que estaban ahí.
No había o parecía haber ninguna herida. Pareciera que fueron momificadas. Sin embargo, nuestras respuestas sobre cómo es que aquello fue posible se nos presentó al ver las muñecas del niño, quien tenía una de sus venas expuestas, saliendo como una especie de cable y teniendo una conexión con el cadáver de una de las enfermeras. Este cableado parecía haberse impregnado en su cabeza y desde ahí, comenzaría a chupar a las enfermeras. Esto se hacía más y más macabro, pero nuestro oficio no podía pararnos, aún más cuando el niño parecía haber tenido una mejora sustancial en su estado homeostático. Las medidas de electrocardiograma se mantenían estables, ya estando en 120/80. El supervisor, pese a todo lo que parecía presentar aquel escenario de muerte y degradación, dijo que no debíamos interrumpir el proceso del pequeño, y que quizá así podríamos mantenerlo menos tiempo y lograría salir del hospital sin problema. Algo no estaba bien ahí, al menos para mí. Entonces, en mis adentros, me dije que algo no cuadraba con todo esto. Alguien debía mantener vigilado al pequeño para que pudiera saber si se encontraba en equilibrio su ritmo cardíaco, además de vigilarlo por si algo ocurría o algo se presentaba que pudiera afectar al pequeño. Me ofrecí como voluntario para hacerlo, pues no quería que nadie más fuera afectado por lo que fuese esa cosa que llaman niño. El supervisor no dudó en lo más mínimo en dejarme el caso. Siempre tan indiferente aquel oncólogo que no le importa más que el dinero y ve a nuestro personal como productos. No me sorprende. Ese día decidí quedarme ahí a dormir, por decirlo de algún modo, cuidando tranquilamente al pequeño. Me quedé sentado en una silla aledaña a la cama, tratando de mantenerme firme, pero no logrando conseguirlo. Mis ojos se abrían y entrecerraban. Mi cuello quería hacerse para atrás, a lo que me opuse, pues sabría que ahí mismo yo comenzaría a dormir. Solía levantarme con fuerza, haciendo un latigueo con mi cabeza y cuello para evitar que tuviera sueño. Esto era algo que yo solía hacer mucho en mis clases, cosa que me hizo ser la burla de un profesor por mucho tiempo. El dormir 4 horas puede matarme lentamente. De pronto, mientras pensaba en formas en las cuales poder no perder la conciencia por el sueño, escuché el crujido de un hueso. Me levanté del susto que aquello me provocó, solo para notar que ese sonido no provenía de ningún lado. No sabía qué era, y tenía miedo de pensar en qué lugar se estaba produciendo. Y de nueva cuenta siguió produciéndose ese sonido de huesos. Solo que era interminable, como si algo se estuviera abriendo, con rechinamiento por falta de aceite. Esto se estaba volviendo insufrible. Entonces miré en el niño. Este mismo estaba tranquilo, pero los cadáveres ya no eran siquiera cadáveres en un sentido convencional. Estos estaban contorsionándose y poco a poco eran devorados por las arterias y venas del niño, como si se tratara de un cable que absorbe lo que tenga frente a ellos. Esto me estaba ocasionando arcadas, y no era capaz de poder saber qué podría venir después. Entonces, tras que aquella cosa consumiera a las enfermeras por completo, despertó. Sus ojos amarillentos brillosos, en la oscuridad, me alertaron de que esto no sería para nada algo que yo podría dar de normal. Ese grito que produjo el pequeño me ensordeció por un momento, no haciéndome posible el acercarme hacia él para ver qué era lo que estaba pasando. No obstante, lo peor, no había comenzado siquiera. Detrás de su cabeza, noté la razón del por qué era enorme. Varias patas de araña enormes posaban tras su cabeza y mostraban una conducta irregular, como si patalearan por tratar de moverse. Era asqueroso, inclusive desagradable, lejos de lo grotesco y aterrador que se veía. Decidí alejarme, evitando alterarme por la apariencia y conducta animal de aquel niño. Pensaba que quizá solo era un sueño, sin embargo, era más que eso. El niño salió precipitadamente, con aquellas patas de araña que se pegaban al techo, hacia la sala principal del área de oncología. Esto me estaba poniendo los nervios de punta, y decidí apresurarme, sin embargo, el bastardo fue más rápido y fue con los demás pacientes que debíamos atender. Al entrar, vi cómo el niño se postraba en el centro del aula de los demás pacientes y abría su boca, que pasaba de ser una mueca de pato deformada, con los labios fruncidos, a convertirse en una especie de tubo orgánico. Comenzó a expeler una nube ennegrecida que estaba por salir. Cerré precipitadamente la puerta para que no pudiera salir aquel humo turbio al exterior. El humo se dispersó y era tan espeso que hizo imposible para mí ver en el interior de la sala de oncología alterna. Todo hizo que me preguntara qué clase de cosa era ese niño. Sin pensarlo decidí hacer algo que quizá a nadie le parezca lo correcto.
Al abrir la puerta, luego de que el humo se alejara, entré, y tomando de las herramientas en una mesita de un paciente, me acerqué al niño por enfrente, lo tacleé, haciendo que cayera al sueño y repetidamente decidí perforar su pecho, apuñalando el corazón del niño. Las fuerzas que tuve que ejercer para matar a aquella cosa no eran suficientes. Sabía que eso no debía existir, no tenía por qué estar ahí. Las patas de araña se movían violentamente. Yo no me detuve y continué apuñalando con fuerza. Sin parar, sin parar. Ni siquiera sabía de qué era capaz ese humo que expelía su cuerpo, ni tampoco deseaba saberlo. Sin embargo, tan pronto como el niño murió, pude ver de dónde provenía aquel humo. Su corazón, aquella monstruosidad con partes invertidas y deformado por cartílago, era lo que hacía posible la diseminación de aquel humo. ¿Pero qué era lo que hacía ese vapor negruzco? Cuando por fin aquella cosa pereció en el suelo, con toda la sangre del mismo ahí, encendí la luz para ver qué había pasado. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando vi que nada de lo que había en ese lugar era ya humano. Aquellas pobres personas ahora yacían en silencio como momias, de la misma manera que había pasado con las enfermeras. Esto no podía ni siquiera explicarlo. Al salir de ahí, sin responder ninguna duda, sabía que estaba en problemas. Pero al momento que llegaron mis compañeros y el supervisor, no hubo realmente una gran diferencia, aunque no fui llevado por ningún cargo, pues al final el niño no tenía hogar, por lo que podían deshacerse fácilmente del cadáver. Y sobre los pacientes con cáncer que ahora yacían momificados, solo era necesario aislarlos para hacer algunos análisis, antes de afirmar que habían muerto. Tras ello, ninguno de nosotros volvería a tocar el caso nunca más. Mucho menos entrar de lleno a lo que era aquel ser que atendimos que supuestamente era un niño. Y es aquí donde me comencé a plantear fuertemente lo que significa una enfermedad. ¿Solo afecta a una persona o es capaz de explotar y volverse un problema de todos? Creo que, como persona, la enfermedad es un mal que a cualquiera persigue constantemente, sea de donde venga, y si bien la muerte es algo que perseguimos sin duda, el atrasarla nos vuelve más crueles o buenos samaritanos. ¿Disfrutamos acaso extendiendo la vida por ser cínicos o por nuestro deber altruista? No sé qué respuesta darme, más allá de que quizá vivir solo sea un buen negocio, como mencionó mi supervisor. Los pacientes fueron cremados y no se supo más del niño, quien quizá ahora perezca en quién sabe dónde. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.